Estamos aún en la sección tercera del capítulo 3. Nos quedan dos párrafos, comenzando ahora el párrafo 6. Dice, una percepción correcta es necesaria antes de que Dios pueda comunicarse directamente con sus altares, los cuales Él estableció en sus hijos. En este caso, el altar está haciendo referencia a la mente, al contenido. Em, Antes de poder llegar a la experiencia de comunicación directa con Dios, que ya sea la revelación o el conocimiento, es necesario estar en la mente correcta primero. Uno no puede saltarse de la mente errada al conocimiento. Uno tiene que hacer ese proceso de pasar de las pesadillas del ego a los sueños felices del Espíritu Santo y finalmente estamos preparados para despertar en el conocimiento, no antes. Porque de hecho esto me recuerda a unas líneas de El Soñador del Sueño, sección séptima del capítulo 27, y dice, a ver, ¿dónde está? Párrafo 8. Nadie puede despertar de un sueño que el mundo esté soñando por él. A ver, no creo que era antes. Bueno, no recuerdo las líneas, pero por ahí dice que primero vamos a pasar por los dulces sueños, es decir, cuando estamos aprisionados en la mente del ego y aprisionados porque nosotros decidimos aprisionarnos, eh, vamos a tener mucho miedo a pasar directamente a la realidad del cielo y por eso es que antes pasamos por los dulces sueños de perdón del Espíritu Santo porque o si no, nos infundiría mucho miedo. No porque el cielo sea temible para nada, sino porque nosotros tenemos una mente eh, con mucha inversión en el mundo de las formas y en el sistema de pensamiento del ego, en la separación. Así que por eso es que primero se necesita de una corrección. No puede simplemente venir Dios y decir, ya, ven desde tu sueño infernal hasta el cielo. Eso, Dios no tiene el poder de hacer eso. Si bien Él ya sabe que ya estamos ahí eternamente, no nos puede despertar del sueño excepto si nosotros cedemos, si nosotros permitimos. Y quien tiene la función de despertarnos en realidad es el Espíritu Santo, que es el recuerdo, la memoria que tenemos del amor de Dios, que representa a Dios, representa el amor de Dios. Así que primero tenemos que sanar la mente y luego despertamos. Ayer hicimos la aclaración de que estar en la mente correcta no es el cielo, no es el conocimiento, pero es su perfecto reflejo, es decir, está en perfecta armonía con la realidad del cielo. Hola hermanita Jane, buenas tardes, bienvenida. Ya, así que continúo. Una percepción correcta es necesaria antes de que Dios pueda comunicarse directamente con sus altares. Los altares de Dios son las mentes de sus hijos y que sigue siendo una metáfora porque Dios sabe que tiene un solo hijo. Pero mientras su hijo crea estar fragmentado, cada uno de ellos tiene una mente todavía con la que puede elegir la corrección, aceptar la expiación para sí mismo. A eso se refiere con con sus altares. Los altares de Dios somos nosotros, pero como mente. Una percepción correcta es necesaria antes de que Dios pueda comunicarse directamente con sus altares, los cuales Él estableció en sus hijos. En dichos altares es donde Él puede comunicar su certeza y y su conocimiento inevitablemente brindará paz. Dios no es un extraño para sus hijos, ni sus hijos son extraños entre sí. Aquí está haciendo una aseveración, una declaración de la realidad del cielo, aunque es una metáfora, no se debe tomar literal, porque si uno se lo toma literal, pensaría que en el cielo hay varios hijos y que ellos se conocen entre sí, y que conocen a su padre y el padre conoce a sus hijos. Es una manera bonita de explicarlo, pero en el cielo realmente no ocurre así, en el cielo solo se es el amor, se está en esa experiencia del conocimiento. No hay una mente que esté libre de ego
que está llevándose bien con otra mente libre de ego. Eso podría ocurrir en el sueño. En el sueño, si hay dos personas que ya están iluminadas, por supuesto que se van a llevar bien, dudo que sí es mal, pero van a sentir una gratitud eh, el uno con el otro. Pero en el cielo no se siente una gratitud el uno con el otro, porque no hay ni uno ni otro, solo está el amor. Y el amor siente amor de sí mismo y siente gratitud de sí mismo. Por mucho que se nos diga que hay un padre y un hijo, es metafórico. Está el amor, que es Dios, y se extiende a sí mismo, que es su hijo, y su hijo se extiende a sí mismo, que son las creaciones del hijo, pero todo es metáfora, es el amor extendiéndose a sí mismo. Y cuando hablamos de extender, no hablamos de distancia o de cantidad, es simplemente un tipo de, una manera de explicar cómo es que el amor se mantiene constante. Continúo. Dios no es un extraño para sus hijos, ni sus hijos son extraños entre sí. Esto es en el cielo y dijimos que es una metáfora porque aquí en el sueño ciertamente somos extraños los unos con los otros. Incluso por mucho que uno diga, no, yo conozco a mi mamá, a mi papá, a mi hijo de muchos años, mientras no reconozcamos al Cristo en nuestro prójimo, en nuestro hermano, va a seguir siendo un extraño. Incluso si yo digo, no, le conozco perfectamente al revés y al derecho, eh, va a seguir siendo un extraño mientras no le haya perdonado totalmente. Mientras siga teniendo una relación especial, va a ser un extraño, hasta que sea una relación santa, una relación totalmente perdonada, donde recién vengo a reconocer la faz de Cristo en mi hermano, la inocencia. Entonces deja de ser un extraño, un desconocido. Y finalmente despierto en el cielo y lo conozco realmente. Y conocer a mi hermano es saber que el Cristo es uno solo. El conocimiento precedió tanto a la percepción como al tiempo y finalmente lo reemplazará. Antes de que pareciera ocurrir este mundo, solo estaba el conocimiento y lo sigue estando y es lo único real que sigue habiendo, solo que estamos dormidos en una experiencia de tiempo y de percepción. Y Jesús nos dice, antes de que tuvieras esta experiencia, solo estaba el conocimiento, y cuando acabe esta experiencia, cuando lo perdones todo, te ilumines y despiertes, va a volver a quedar en ti solo la conciencia del ser, podríamos decir, la experiencia, el ser mismo, el amor. Mm. Ese es el verdadero significado de el alfa y la omega, el principio y el fin, y de antes de que Abraham naciese era yo. Estas son citas bíblicas, creo que del Antiguo Testamento, y Jesús nos dice que a lo que se refería con esto, a lo que se referían, era que la verdad sigue siendo verdad. Y por mucho que ocurran cosas en el sueño, la verdad sigue siendo intacta. Fue antes y lo seguirá siendo, y hablar de que fue antes y lo seguirá siendo es una metáfora, porque estaríamos hablando de una línea temporal, pero en el cielo no hay una línea temporal, no hay un fue y un será, simplemente es. Mm. La percepción puede y debe ser estabilizada, pero el conocimiento ya es estable. Así que alguien que percibe como todos nosotros aquí percibimos, necesitamos una estabilidad, es decir, necesitamos una corrección, necesitamos que en vez de que pase para allá y para acá, nos quedemos solo, finalmente solo con la mente correcta. Eso se refiere con estabilizarla. Pero en el cielo, en el conocimiento, no se necesita llegar a estabilizarse, porque el cielo ya es constante, ya es estable, no se mueve para allá y para acá, no cambia. Teme a Dios y observa sus mandamientos, pasa a ser, conoce a Dios y acepta su certeza. Jesús hace correcciones a las citas bíblicas aquí y nos deja muy claro, a Dios no se le debe temer, se le debe conocer y conocer es lo mismo que amar. Jesús nos dijo que tenemos que amar a nuestros hermanos para conocerles y hace referencia a la experiencia del amor real del cielo. Lo mismo con Dios, debemos amar a nuestro Padre para conocerle. Mientras sigamos con una mente dividida o sigamos con el sistema de pensamiento del ego, no vamos a poder amar. De hecho, tenemos que pasar primero del sistema de pensamiento del ego al del Espíritu Santo, que esto es un perfecto perdón, y luego despertamos al cielo donde amamos, conocemos a nuestro Padre.
Nuevamente, teme a Dios y observa sus mandamientos, pasa a ser, conoce a Dios y acepta su certeza. Entonces, los mandamientos, entre comillas, Jesús lo traduce ahora como la certeza, que es el conocimiento. En el conocimiento se nos dice que está el poder, la fuerza, la certeza, la luz, la verdad, la paz. Todo esto son lo mismo. De hecho, no hay muchas cualidades, solo se es un amor inefable. Si atacas el error que ves en otro, te harás daño a ti mismo. Cuando juzgo a mis hermanos porque están en el ego y ataco su error, ya no lo veo solo como un error, lo veo como un pecado. Quiero reforzar un poquito más esto, lo he también aclarado en otras clases. Cada vez que yo no estoy en paz, estoy viendo pecado. Y el pecado no existe, por lo tanto estoy viendo ilusiones. Y es necesario entender esto, porque muchas veces uno dice, yo no veo pecado en mis hermanos, yo no creo en los pecados, pero si no estoy en una perfecta paz, mi experiencia me dice que sí creo en el pecado. Si realmente no creyera en el pecado, estaría en una perfecta paz, estaría iluminado. Y puesto que todavía tengo ansiedad, miedo, culpa, resentimiento, aunque sea una leve punzada de intolerancia o incomodidad, sí, aunque sea muy leve, creo en el pecado. Porque si yo reconociera que mi hermano no es pecador y que es santo, que es inocente, que quizás está equivocado, en el maestro equivocado, en el ego, y su equivocación no radica en su comportamiento, si bien este puede reflejar el error, no es el error. Su error está en la mente, en que eligió al maestro equivocado, en que no está en paz. Y solo si es que no está en paz, porque puede ser que sí esté en paz y no esté equivocado, esté en su mente correcta. La cosa es que soy yo quien tiene que mirarlo correctamente y cada vez que miro su error y lo hago real y creo que es un pecado, independiente si no ocupo esa palabra porque me da miedo o la rechazo, pero cada vez que le condeno y le juzgo y le creo culpable, y esto es cada vez que no estoy en una perfecta paz, entonces sí estoy creyendo en el pecado. Si atacas el error que ves en otro, te harás daño a ti mismo. Entonces Jesús se refiere a que mientras vea culpabilidad en mi hermano, me culparé a mí mismo. Mientras ataque a mi hermano, me atacaré a mí mismo. ¿Por qué? Porque el juicio que hago contra mi hermano viene a ser la proyección de mi propio juicio, mi propio auto-odio, la culpa inconsciente. Esta culpa que traigo en mi interior no es real, es una ilusión, pero como me la tomé en serio, la niego y la proyecto y juzgo, condeno a mis hermanos, y entonces cada vez que juzgo y condeno, lo que estoy haciendo es intentar esconder mi propia culpa, pero secretamente reforzarla. A esto se refiere con que me estoy dañando a mí mismo. No porque, por ejemplo, si yo golpeo a mi hermano, alguien me va a golpear a mí. No necesariamente. O si yo le grito y le digo cosas pesadas, alguien lo va a hacer conmigo o él mismo me lo va a devolver. No necesariamente. Quizás sí lo hagan. Por supuesto, si es que está en el ego, muy probablemente me devuelva el ataque. Pero puede ser que mi hermano decida perdonar y no me devuelva ningún ataque. Soy yo el que se está atacando a sí mismo cuando ataco a mis hermanos. Algo que tiene que quedar muy claro en este punto es que cuando hablamos de ataque, nunca jamás por ningún motivo hablamos de comportamiento. No hablamos de un ataque físico ni un ataque verbal. No hablamos de forma, sino de contenido. El único ataque está en el contenido de la mente. Elegir al ego es atacar. E incluso ese ataque de por sí es una ilusión, porque el ego no existe. El atacar es una ilusión de ataque. Pero si yo me tomo en serio mi ilusión de ataque, me estaré tomando en serio también una ilusión de autoataque y por eso me estaré atacando a mí mismo. No, no literalmente, sino simplemente estaré bloqueando la paz de mi propia mente. Y a eso se refiere con atacarme a mí mismo. Porque el Cristo en mí, mi verdadero ser, no puede ser dañado, no puede ser atacado. Debemos recordar que la corrección está sustentada y basada en el conocimiento. No es el conocimiento, pero está basada en el conocimiento, está fundamentada en el conocimiento. El conocimiento dice, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Fin. Aquí radica la verdad, la paz de Dios, el amor. Esta es la única realidad. La realidad es real y no puede estar en peligro, no puede ser dañada, amenazada, ni perjudicada en modo alguno. Fin. Nada más existe. Luego nos dice, lo irreal no existe. Las ilusiones son ilusiones. Esto es redundar, de hecho, estas líneas que aparecen en la intro del texto, que siempre las citamos y con las cuales Jesús resume todo su curso,
es redundar en la redundancia. Es decir, nos dice la verdad es verdad y es verdad, y la mentira es mentira y es mentira. Si uno desde ya pudiese hacer caso a esto, desde ya pudiese tener la pequeña dosis de buena voluntad, como se nos dice también en las líneas que siempre citamos del comienzo de la simplicidad de la salvación, de podría ser esto difícil para aquel que quiere que sea verdad. Alguien que desee la verdad va a reconocer que la verdad es verdad, pero mientras secretamente o abiertamente deseemos las ilusiones van a ser la verdad para nosotros. Y nos vamos a creer hasta las patas las ilusiones y todo el sistema de pensamiento del ego, a pesar de que es una mentira, parecerá verdad para nosotros porque hemos decidido que sea la verdad para nosotros. Sin embargo, no lo es para Dios, y lo que Dios desconoce no existe. Así que por mucho que nosotros creamos en las mentiras, en nuestras propias mentiras, por mucho que nos compremos nuestro propio cuento, Dios no se lo compra, no se lo toma en serio. La gran diferencia entre el ego y el Espíritu Santo es que el ego dice que la separación ocurrió y el Espíritu Santo dice que la separación nunca ocurrió. Ambos hablan de una separación. El ego habla de la separación como si fuese real y el Espíritu Santo habla de la separación reconociendo que es una ilusión. Y en el conocimiento no se habla de separación, no se habla. No hay nada más que simplemente la experiencia, no hay ni un error ni una corrección. Esto tiene que quedar muy claro también, porque si no vamos a confundir los niveles y vamos a pensar que ya con el hecho de elegir al Espíritu Santo es el cielo y no es lo mismo. Si atacas el error que ves en otro, te harás daño a ti mismo. No puedes conocer a tu hermano si lo atacas. Mientras juzgue a mi hermano, no reconoceré quién es. Por lo tanto, estaré en un estado de una mente nublada, una mente confusa, de una mente disociada. Por mucho que yo diga, no, yo tengo certeza y conozco muy bien a mis hermanos y yo sé quién es, yo sé que Juanito es Juanito, yo sé que María es María y yo los conozco, fuimos compañeros en kinder, yo les conozco. Y Jesús nos dice, no conoces a tus hermanos porque no le has perdonado totalmente. Tienes que mirar la faz de Cristo en ellos, mirar su inocencia, reconocer al Cristo en ellos y entonces les conocerás. Y conocerles realmente quiere decir que ya has despertado totalmente del sueño. Incluso alguien que está iluminado todavía no conoce a sus hermanos. Tiene la paz, la certeza de reconocer que son inocentes, pero no tiene el conocimiento de la experiencia de ser uno, un ser unificado, perfectamente uno. El que está iluminado, pero todavía percibiendo el sueño, no ha llegado al conocimiento. Esta es la gran diferencia. Está la iluminación y está el conocimiento. Está el mundo real y está el cielo. El mundo real no es literalmente real, sino que es el reflejo de la realidad. Y el reflejo de la realidad no tiene que ver con que aquí las cosas en el mundo reflejen la realidad. No es así. Es que yo les puedo mirar a todos mis hermanos a través de los lentes del perfecto perdón del Espíritu Santo. Cuando hablamos del sueño feliz, del mundo real o incluso de la relación santa y de la iluminación, no estamos diciendo que las cosas mejoren en el mundo. No estamos diciendo que las cosas me resulten mejor. Esto es algo que tenemos que reforzar una y otra vez porque para nosotros, que estamos tan fascinados con nuestro mundo, nos es muy difícil entender que en el mundo real nada cambia, no cesa la guerra, la gente no deja de juzgarme ni discutirme, no necesariamente. Puede ser que algunas cosas sí cambien levemente, pero en general las cosas parecen mantenerse tal como eran en este infierno y en esta pesadilla. Lo que cambia es mi manera de verlo. Esto es lo que nos enseñó Jesús y por eso es que Jesús eligió experimentar esta prueba que fue el gran ejemplo para todos nosotros. Jesús fácilmente se hubiese podido iluminar donde todos le aplauden, le alaban y le dicen gracias maestro, tú eres puro amor y todos te amamos y gracias por existir y se iluminó y se fue al cielo. Pero decidió pasar por una prueba, él fácilmente pudiese haber teletransportado e irse de ahí y desaparecer, no era obligación que se quedara ahí, no era que no pudiese controlarlo, pudo haber esfumado desde ahí, pero decidió seguir el juego para comprobarnos de que el Hijo de Dios no puede morir, que no puede ser afectado y que todo el asunto estaba en su mente. Es en la mente donde él puede decidir estar o en miedo o en paz.
Entonces él decidió estar en paz. Jesús estaba viviendo el sueño feliz, las relaciones santas, el mundo real, la visión de Cristo, el perdón, el milagro, el instante santo, la mente correcta. Jesús se quedó solo con la mente correcta. Y todos sabemos, todos conocemos la historia de Jesús, que lo latigaron, le pusieron una corona de espinas, lo obligaron a llevar un madero gigante muy pesado, lo clavaron en el mismo madero, le atravesaron una lanza en las costillas o no sé qué más, y la cosa es que lo torturaron y lo asesinaron. Eso para nada resuena con el supuesto sueño feliz que muchos maestros cuentan. El sueño feliz no es que me gano la lotería, que me ascienden en el trabajo o que las personas me tratan mejor y ahora todos son muy amables conmigo. No necesariamente, por supuesto, puede ser que alguien esté iluminado y efectivamente todo le resulte bien y todos le traten bien. Puede ser, por supuesto, no lo descartamos, pero a esa persona que está iluminada no le va a interesar cómo lo traten sus hermanos. No va a hacer ninguna diferencia entre aquellos que lo tratan bien y aquellos que le gritan y lo ofenden y le tiran piedras. Ninguna diferencia, no se los va a tomar en serio. Y esto fue lo que hizo Jesús. Jesús conocía a hermanos suyos que lo amaban, que estaban ya prácticamente iluminados junto con él y que solo sentían un perfecto amor y bondad por él y no hacía ninguna diferencia entre aquel que le enterró la lanza en las costillas y aquel otro hermano que le amaba con todo el amor de Dios. Ninguna diferencia. Él solo se veía a sí mismo. Jesús solo vio la verdad en todos sus hermanos y no se creyó las mentiras. De esto se trata el milagro, de esto se trata el perdón. El milagro observa la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. Esto es lo que hizo Jesús en la cruz y esto es lo que nos pide que hagamos nosotros. No, esto no quiere decir que no nos podamos defender si alguien viene a atacarnos. Nos defendemos, pedimos ayuda, corremos, lo que sea útil dentro del mundo, pero es en nuestra mente donde no lo hacemos real ni responsabilizamos a nuestros hermanos o al mundo de nuestra falta de paz. Esto fue lo que hizo Jesús. Jesús nos dice que nosotros no necesariamente tenemos que pasar por la misma prueba que Él. No todos vamos a pasar por pruebas así ni similares, pero nos dice las pequeñas pruebas que tienes diariamente, con esas practica lo que te estoy enseñando. En ellas lleva a la práctica el ejemplo que yo te di, nos dice Jesús. Y por supuesto, hay gente que pasa por situaciones muy similares de tortura y de asesinato como las que pasó Jesús. Em, en última instancia da lo mismo, porque todo aquí es neutro. No importa nuevamente si alguien me está abanicando y dando uvas en la boca o me están golpeando y torturando. Ninguna diferencia. Jesús demostró que no había ninguna diferencia. Esto es lo que nos pide, pero nos pide reconocer que en nuestra mente, en el contenido de la mente, reconocer que no hay ninguna diferencia. Esto no quiere decir que yo tenga que exponerme obligatoriamente a situaciones así para demostrar algo. No nos está pidiendo eso Jesús, para nada. Tampoco si nos llegara a tocar algo así, tampoco nos dice que el huir de ahí sea la salvación. Simplemente nos dice, hay otra manera de verlo, hay otra manera de percibirlo. Hay otro sistema de pensamiento en el interior de tu mente que te pudiese dar paz si tú lo aceptas ahora, independiente de si te están dando uvas en la boca o te están clavando una lanza en las costillas, independiente de todo lo que ocurra. El tema que hablamos ayer de que nuestra conducta da lo mismo y que la conducta de los demás da lo mismo, va muy de la mano con esto. Lo que ocurra en el mundo a mi alrededor da lo mismo porque es un sueño. Por eso, precisamente por eso es que no hay grados de dificultad en los milagros. Y este tema produce mucha resistencia a muchos de los alumnos, alumnos de espiritualidad en general y a alumnos de un curso de milagros, porque son muy propensos a caer en la confusión de niveles. Y decir, ah, entonces Jesús me está diciendo que yo por obligación tengo que ser crucificado, o tengo que ser latigado, o tengo que ser torturado, o tengo que permitir que los demás me pisoteen. Y Jesús nos dice con mucha paciencia, hermano mío, no estoy diciendo eso, no te estoy pidiendo eso, solo te estoy ofreciendo otra manera de mirar todas tus situaciones. No te estoy diciendo que te permitas pisotear, abuchar o golpear. Y van a haber quizás situaciones donde ocurra eso y no tengas control sobre eso. Haz lo que tú puedas para huir de eso en el nivel del cuerpo, pero es en la mente donde no te separes de tus hermanos. Es ahí donde te he pedido que te unas conmigo, nos dice Jesús. Yo no me uniré contigo con un ego o en un cuerpo. Me uniré en nuestra mente, en la mente santa, en la mente correcta.
Es ahí donde se nos une, nosotros nos unimos a Él. Entonces, este es un tema muy, muy importante para nuestro estudio con este curso. Este curso es solo para la mente. No se nos está exigiendo pasar por un sacrificio en el nivel del cuerpo. No se nos está diciendo que eso nos vaya a llevar a la salvación. Muchas personas creen que tienen que pasar por situaciones que ellos consideran de dolor y sufrimiento para poder iluminarse. Y ellos consideran las situaciones de dolor y sufrimiento. Las situaciones no son de dolor ni sufrimiento, porque el dolor no está afuera, el dolor no está en una situación, el dolor está en mi ego, el dolor está en que yo elijo al ego. Cualquiera diría, Jesús pasó por una situación de dolor y sufrimiento. Jesús no pasó por una situación de dolor y sufrimiento. Jesús experimentó un sueño neutro y él estaba en gozosa paz en su interior. Si hubiese elegido al ego, por supuesto, hubiera pasado una situación de dolor y sufrimiento, pero no eligió al ego, eligió al Espíritu Santo. Esto es lo que nos está ofreciendo, ni siquiera nos obliga y nos dice, y si quieres tu dolor y tu sufrimiento, adelante, hermano mío, de todos modos no existe y de todos modos ya estás a salvo. Pero si quieres mi paz, nos dice el maestro, únete a mí y yo te enseñaré a mirar todos los sucesos, no solo los que parecen un poquitito difíciles, los que parecen más difíciles en el mundo de perdonar. Si te unes conmigo, entenderás a qué me refiero, nos dice Jesús, con esta línea de que no hay grados de dificultad en los milagros. Uno lo entiende a medias teóricamente, lo entiende, pero no lo acepta del todo, o nosotros no queremos aceptar del todo el hecho de que no hay grados de dificultad en los milagros. Jesús nos dice, hermano, todo aquí es la misma película, todo es el mismo sueño, no está pasando nada, yo te lo aseguro, estás soñando, ya estás a salvo eternamente, en Dios estás a salvo, en Dios estás en tu hogar soñando con esta pesadilla, con este exilio, pero siendo perfectamente capaz de despertar a la realidad. ¿Realmente lo quieres? Nos pregunta eso en la primera sección del capítulo 10. ¿Lo quieres realmente? ¿Quieres despertar? Jesús nos está pidiendo que seamos honestos con Él. No nos está pidiendo que le digamos de todo corazón, sí, quiero ir contigo. Nos está pidiendo que le digamos de todo corazón, Jesús, sabes que no quiero ir contigo. Todavía considero que no me conviene esto. Creo que me conviene más mi ego. Mientras no pasemos por ese reconocimiento honesto, no vamos a poder llegar a desear de todo corazón la paz de Jesús y la paz de Dios. Antes de desear de todo corazón la paz de Dios, como se nos dice en la lección 185, tengo que reconocer primero que deseo de todo corazón el dolor y el especialismo y la culpa del ego. Antes no, yo no voy a poder llegar hasta la mente correcta si no reviso qué es lo que estoy eligiendo. Porque hay muchos alumnos y que pasan gran parte de su estudio intentando hacer esto. Jesús, ven y rescátame y llévate este miedo. Y Jesús ya nos dijo en secciones anteriores, si me pides eso yo no lo puedo hacer. No me pidas que te quite el miedo. Te puedo ayudar a cambiar lo que suscita tu miedo, que es tu elección en favor del ego. Ahí yo te puedo ayudar. Pero tu experiencia de miedo yo no la puedo sacar. Yo no puedo entrar a tu mente y decirte, ya, aquí va a haber paz mágicamente sin que tú perdones. Tienes que hacer el proceso de examinar. Para perdonar se necesita mirar honestamente. Y mirar honestamente conlleva primero reconocer que no quiero mirar honestamente. Esto me recuerda a una enseñanza de Rosa María Wynne en su libro El aprendiz impecable, que decía que en algún momento ella se dio cuenta de que tenía que estar dispuesta a ser corregida, pero que todavía no estaba dispuesta, entonces practicaba el estar dispuesta a estar dispuesta. Y luego notaba que había mucha resistencia todavía, entonces practicaba estar dispuesta a estar dispuesta a estar dispuesta. Esto es lo que nos pide Jesús. Nos dice, todavía no quieres venir conmigo, en algún nivel superficial de tu mente dices, sí, Jesús, yo quiero tu paz y quiero perdonar, pero no lo pides de corazón. Entonces tienes que adentrarte un poquitito en tu mente y mirar las capas defensivas. En otras palabras, pillarte con las manos en la masa deseando tu ego. Te fascina tu ego. Porque lo que hacemos nosotros muy por lo general es decir, no, Jesús, yo te quiero solo a ti, ¿cómo voy a querer a mi ego en lugar de a ti? Y Jesús nos dice, hermano, tranqui, no pasa nada, no estás pecando. Estás loco, estás chiflado, pero no estás pecando y tienes que mirar tu locura para que la puedas descartar, hacer a un lado y quedarte conmigo.
como los tres pasos del perdón. Primero reconozco el problema, luego lo suelto. Y el tercer paso es que el Espíritu Santo, Jesús, sanan una porción de mi mente. Pero primero tengo que reconocer de qué se trata el problema. Reconocer de qué se trata el problema es reconocer que soy yo el problema. El problema no es el ego. El problema soy yo, el que está tomando la decisión como mente, que está eligiendo al ego, que está eligiendo su deseo de existir como alguien especial, como alguien separado. Cuando tomamos contacto por un momento, lo que nos fascina a nuestro cuerpo, nuestra vida, el llamar la atención, el destacar, el ser famoso o el incluso invertir mentalmente en pasar desapercibido y que nadie me vea y que nadie me conozca, es lo mismo. Mi atención sigue estando en mi cuerpo, en mi forma, en mi personalidad, en mi personaje. Sigue estando mi atención en mi yo, en lo que creo que soy yo, y no en el Cristo. Entonces, cuando me doy cuenta de que quiero evitar a la gente y no encontrarme con nadie, o quiero encontrarme con todos y que todos nos reunamos y que todos me conozcan, etcétera, incluso a veces lo negamos y decimos, no, yo no deseo nada, y secretamente tenemos esa ansiedad de ser muy conocidos y destacados, y luego nos viene el miedo, digo, no, no quiero que nadie me vea ni me conozca, me da vergüenza, etcétera. Esta polaridad de deseo, rechazo. Esto Jesús nos pide que lo miremos, que lo veamos. Nos dice, mira el ídolo que has hecho de ti mismo. Has hecho un ídolo de odio especial con tu cuerpo, donde no quieres que nadie te vea, y a la vez, secretamente también haces un ídolo de amor especial con tu cuerpo, donde quieres que todos te vean y te reconozcan y te aplaudan. Jesús nos dice, miremos tranquilamente esto y démonos cuenta juntos de que lo que estás haciendo no es un pecado, es un error. Es un simple error de que elegiste preferir ser especial, especialmente bueno y espiritual, o especialmente desdichado y penoso, pero especial. Y cuando renuncies a tu especialismo, entonces conocerás la verdad. Antes no. Pero tengo que reconocer mi especialismo y verlo sin culpa y a la vez verlo sin justificarlo y sin salir huyendo de él, sin disociarme. Porque todas estas herramientas defensivas del ego son muy tentadoras. Mirar mi especialismo y salir huyendo, disociarme y ponerme a ver un video en el celular, una película en la tele, cualquier cosa para distraerme de no ver mi especialismo. Luego vemos nuestro especialismo y lo justificamos y decimos, no, pero es que no hay nada de malo, aunque yo disfrute del mundo y sienta placeres y todo eso. Y Jesús nos dice, sí, no hay nada de malo, pero tampoco hay nada de bueno. Sigue siendo un error. No es un pecado, pero es un error. Entonces justificamos nuestro ego y luego nos condenamos y decimos, soy estudiante del curso, yo no debería estar deseando sustituir el amor de mi padre con todas estas cosas o con el ídolo que he hecho de mi propio personaje, etcétera. Y entonces nos damos cuenta de que es muy tentador disociarnos, huir del problema, es muy tentador justificarlo y es muy tentador condenarnos. Y a veces ocupamos todas esas defensas al mismo tiempo. Y entonces llega Jesús y nos dice, hermano, es solo un error, no es un pecado. No tienes que salir huyendo temeroso de tu error. No tienes que justificarlo porque no te ha dado paz y ni siquiera existe, es algo falso. Y no tienes que condenarte porque no ha sido un pecado, solo un error. Y entonces reconoces que lo falso es falso. No solo reconoces que las razones por las cuales creías que te sentías desdichado eran falsas. El mismo sistema de pensamiento que tú elegiste para mirar tales situaciones también es falso. Es decir, tu error, tu juicio, el elegir al ego también es una ilusión. Porque en el cielo no existe el ego y lo que no está en el cielo no está en ninguna parte. Este mundo no está en ninguna parte. Intentemos poner contacto, tomar contacto con esa sensación de perdición, de miedo, de terror, de pavor que hay cuando se nos dice este mundo, este universo, este cosmos completo de tiempo y espacio no está en ninguna parte. Como estudiantes del curso lo entendemos, sí, claro, esto es un sueño, pero cuando se nos dice tu cuerpo no está en ninguna parte, tu casa, tu familia, tu planeta, tu galaxia, tu universo no está en ninguna parte. Nunca ocurrió. Es imposible. De hecho, de existir sería un ataque asesino contra tu padre, contra Dios. Cuando tomamos contacto con esto, o bien lo ocupamos para profundizar y perdonar y llegar al instante santo, recordando que todo esto es un sueño, o bien salimos huyendo y salimos huyendo de este curso. ¿Qué es lo que me está intentando enseñar Jesús con su curso?
que esta maravillosa creación no existe, que acaso Dios no lo hizo. Y Jesús nos dice, en efecto, mi hermano, nada aquí existe y Dios no lo hizo. Tú te lo fabricaste y no existe. Y nuevamente, nosotros lo entendemos como estudiantes de un curso de milagros, pero hay una parte de nosotros, gran parte de nosotros, que no lo quiere aceptar. Y luego nos disociamos y decimos, pero es que si yo lo estoy aceptando, ¿qué pasa que me está costando tanto perdonar esta situación si yo sé que es un sueño? Yo sé que nadie me hizo nada. ¿Qué pasa que me cuesta tanto entrar en el instante santo? Y Jesús nos dice, hermano, es que no lo quieres aceptar porque tienes más miedo de la cura que de la enfermedad. Tienes más miedo de la respuesta, una dulce respuesta que yo te estoy dando al problema absurdo que tú te inventaste, que ni siquiera existe, y le has otorgado realidad y le tienes miedo y te asustas grandemente de algo que no está ahí. Entonces lo que nos pide Jesús es cuestionar todos los valores abrigados, todas nuestras creencias, decirnos, lo que hace Jesús es decirnos, hermano, toma el 100% de las cosas que has aprendido hasta ahora y deséchalas. No con odio, no con resignación, no con frustración ni con nostalgia. Simplemente aparta a un lado todo lo que tú creas, todo lo que tú te has comprado de tu propio cuento y permite que la verdad sea la verdad. Y esto de hecho me recuerda al famoso párrafo 7 de la lección 189 que citamos mucho. Yo de vez en cuando lo ocupo como lectura de meditación, de oración, pero esta vez lo vamos a ocupar de estudio. Haz simplemente esto, permanece muy quedo y deja a un lado todos los pensamientos acerca de lo que eres y de lo que Dios es, todos los conceptos que hayas aprendido acerca del mundo. Incluso las creencias que tenemos de que el mundo es una ilusión, incluso esas creencias Jesús nos dice, apártalas a un lado para que llegues a la experiencia de que esto es una ilusión. Porque si te quedas solo con la creencia, puede ser que aún así le infundas cierta realidad y digas, es una ilusión, pero una ilusión con cierto valor, cierta importancia y significado. Y Jesús nos dice, es totalmente ilusorio, no tiene valor, ni importancia, ni significado. Todos los conceptos que hayas aprendido acerca del mundo, todas las imágenes que tienes acerca de ti mismo. Vacía tu mente de todo lo que piensa que es verdadero o falso, bueno o malo, de todo pensamiento que considere digno, así como de todas las ideas de las que se siente avergonzada. Todas las cosas por las que te crees pecador, nos dice, y te sientes avergonzado, hazlo a un lado. Los juicios acerca de las cosas que tú crees que son buenas y las que tú crees que son malas. Porque como un paso previo, podríamos decir, muchas veces antes de llegar a una mente correcta o al entender la no dualidad, pasamos de juzgar y quejarnos del mundo y condenarlo a sentirnos maravillados por el mundo. Decimos, todo aquí es especial y todo aquí es mágico y todo aquí es maravilloso. Y la naturaleza y cada hojita cayendo y las personas y los bebés y los abuelitos y todos los átomos, todo aquí es maravilloso y es precioso. Y Jesús nos diría, un buen intento, pero te falta todavía, ¿no? Todavía es el mismo error. Si tú crees que todo aquí es horrible y todo aquí te quita la paz, es la misma equivocación de creer que todo aquí es maravilloso y todo aquí te va a hacer feliz. Mentira. Jesús nos dice, aquí es nada, todo es una gran montaña de polvo, una gran montaña de cadáveres. Si aquí nada tiene vida, los cuerpos no viven, tienen que ser cadáveres. Todo aquí es un cadáver. Se mueva o esté muy quietito, es un cadáver. Entonces Jesús nos dice, los cadáveres no te van a dar felicidad, no te van a dar amor, no son nada. Es un montón de polvo. Un montón de polvo no me va a dar la dicha y la paz de Dios. Un montón de polvo. No importa si parece ser un valle, unas montañas y un río con unas auroras boreales y unos angelitos tocando arpa. Jesús nos dice, todo, toda imagen es polvo. Todas las imágenes son una ilusión. Nada aquí es real, nada en el mundo de las formas, ni en tu mundo físico concreto, ni en el mundo astral, sutil, etérico, energético, en la quinta dimensión, en la octava, en la dimensión número 138. Nada de eso es real. Todo es polvo aquí. Todo, absolutamente todo, incluso las percepciones que tienes y tus interpretaciones.
Incluso el sistema de pensamiento correctivo del Espíritu Santo también es una ilusión, solo que lo necesitas para poder despertar a la realidad. Pero en la realidad del cielo no hay ni dimensiones, ni paralelas, ni espacio-tiempo, ni seres mágicos, ni seres perversos, ni buenos, ni malos, ni nada. No hay seres. Hay un solo ser. No hay seres en plural. Está el ser que es Dios. Y Dios es. En Dios está contenido el Hijo. Y está de más decirlo porque el amor es simplemente. Y no hay palabras para describir esa verdad. Continúo con esta cita de la lección 189. No conserves nada, no traigas contigo ni un solo pensamiento que el pasado te haya enseñado, ni ninguna creencia que hayas aprendido con anterioridad sobre cualquier cosa. Olvídate de este mundo, olvídate de este curso, y con las manos completamente vacías, ven a tu Dios. Aquí está haciendo referencia a cuando despertamos en el cielo o cuando estamos en una experiencia de una revelación. Para llegar a esa revelación, tenemos que haberlo abandonado todo, todo en nuestra mente. No estamos diciendo que abandonemos, regalemos todo nuestro dinero y nuestras posesiones. No nos está pidiendo eso Jesús. Nos está diciendo cuestiona todos los valores abrigados, cuestiona todas las creencias que has adoptado, cuestiona todo tu supuesto saber y entender, tus filosofías, tu lógica, todo tu entendimiento y tus creencias. Jesús nos dice que este no es un curso de especulación filosófica, que una experiencia es totalmente necesaria más que una teología. Nos dice una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Es la experiencia, esa experiencia de paz que por ahora lo máximo que podemos experimentar aquí es una revelación, y no todos van a tener una revelación, pero a lo que sí todos podemos acceder ahora inmediatamente es al instante santo de perdón. Jesús nos dice, cuando tú perdonas a tu hermano, o sea lo que sea en lo que hayas proyectado culpa o con lo que hayas hecho un ídolo, ese instante de paz es todo lo que necesitas. Ese instante donde tu mente no está en guerra, no está en conflicto, donde has abandonado hasta la última traza de ataque, de juicio y de condenación, eso, eso es lo único que necesitas. No necesitas aprenderte un montón de libros sobre la filosofía, las leyes universales, herméticas, la cábala y del Bhagavad Gita y la Biblia, incluso este mismo curso, un curso de milagros. Jesús nos dice, para el instante santo no se te pide nada que no puedas dar ahora. No es que Jesús venga como un profesor de la universidad y nos dice, ya, un examen sorpresa, a ver si te sabes en qué página está esta cita que yo te dije. Jesús no nos pide eso. Ni siquiera nos pide que entendamos la teoría sobre de qué se trata el sistema de pensamiento defensivo del ego y el correctivo del Espíritu Santo. Simplemente nos dice, hermano, ríndete, tú no sabes, no tienes idea cuál es la verdad. Por eso voy a repetir nuevamente todo este párrafo. Dice, haz simplemente esto, permanece muy quedo y deja a un lado todos los pensamientos acerca de lo que tú eres y de lo que Dios es, todos los conceptos que hayas aprendido acerca del mundo, todas las imágenes que tienes acerca de ti mismo. Vacía tu mente de todo lo que piensa que es verdadero o falso, bueno o malo, de todo pensamiento que considere digno, así como de todas las ideas de las que se siente avergonzada. Jesús nos dice incluso, abandona todo lo por lo que te sientes culpable y todos los pensamientos que incluso tú consideras digno, como pensamientos de te amo, hermano, me perdono en ti, te bendigo, te extiendo el amor de Dios. Todas esas frases bonitas, Jesús nos dice, hermano, por un minutito nomás, hazlas a un lado, incluso eso, todo, todo, haz todo a un lado y deja que Dios sea en ti, que el amor sea en ti, que su presencia, que su estado de perfecta paz sea en ti. Y por supuesto, puede ser que te sean útiles frases como recordar el título de alguna lección o algún verso del texto. Es útil, por supuesto, y Jesús no nos priva de que lo ocupemos, pero nos dice, hermano, sí, ocúpalas si es que no son útiles, pero trasciéndelas. Ve hacia la experiencia. No te quedes con las frases bonitas, porque a veces ocupamos solo frases bonitas para ir enterrando y comprimiendo todos los pensamientos de odio, para esconderlos y reprimirlos. Entonces, Jesús nos dice,
Bien, si te resulta útil recordar un verso bonito de mi curso, ocúpalo, pero ve más allá de las palabras, ve más allá de los símbolos. Tienes que ir más allá de toda forma, hasta el contenido de la mente correcta. No conserves nada, no traigas contigo ni un solo pensamiento que el pasado te haya enseñado. Y no es que el pasado me enseñe, es que yo decidí enseñármelo en el pasado. Ni ninguna creencia que hayas aprendido con anterioridad sobre cualquier cosa. Olvídate de este curso, olvídate de, olvídate de este mundo, olvídate de este curso y con las manos completamente vacías, ven a tu Dios. Voy a continuar con los párrafos que siguen de esta lección, esta lectura, que va muy de la mano con permitirle al amor ser lo que es simplemente. Y esto es lo único que se nos pide. ¿Acaso no es Él quien sabe cómo llegar a ti? Tú no necesitas saber cómo llegar a Él. Tu papel consiste simplemente en permitir que todos los obstáculos que has interpuesto entre el Hijo y Dios el Padre sean eliminados silenciosamente para siempre. Dios hará lo que le corresponde hacer en gozosa e inmediata respuesta. Pide y se te dará, mas no vengas con exigencias ni le señales el camino por donde debe aparecer ante ti. La manera de llegar a Él es simplemente dejándole ser como es, pues de esa manera se proclama también tu realidad. Así pues, hoy no elegiremos el camino por el que vamos a Él, pero sí elegimos dejar que Él venga a nosotros. Y con esta decisión descansamos. Su amor se abrirá paso por su cuenta en nuestros aquietados corazones y en nuestras mentes abiertas. Es indudable que lo que no ha sido negado se encuentra ahí, si es que es verdad, y que puede alcanzarse. Dios conoce a su Hijo y sabe cómo llegar a Él. No necesita que su Hijo le indique el camino. A través de cada puerta abierta, su amor refulge desde su hogar en tu fuero interno e ilumina al mundo con inocencia. En este último párrafo, quien desee puede cerrar los ojos y oírlo como meditación. Padre, no sabemos cómo llegar a ti, pero te hemos llamado y tú nos has contestado. No interferiremos. Los caminos de la salvación no son nuestros, pues te pertenecen a ti, y es a ti a donde acudimos para encontrarlos. Nuestras manos están abiertas para recibir tus regalos. No tenemos ningún pensamiento que no pensemos contigo, ni abrigamos creencia alguna con respecto a lo que somos o a quién nos creó. Tuyo es el camino que queremos hallar y seguir, y solo pedimos que tu voluntad, que también es la nuestra, se haga en nosotros y en el mundo, para que éste pase a formar parte del cielo. Amén. Voy a continuar con la lectura de la sección tercera del capítulo 3. Voy a retomar el párrafo 7. Dice, si atacas el error que ves en otro, te harás daño a ti mismo, porque juzgar a mi hermano es juzgarme a mí mismo, porque de hecho solo le juzgo si es que me he juzgado antes a mí y estoy reforzando el mismo autoataque. No puedes conocer a tu hermano si lo atacas. Los ataques siempre se lanzan contra extraños. Si yo le juzgo a mi hermano, es que aún es un extraño. Incluso si he vivido toda mi vida con él o con ella, todavía sigue siendo un extraño si yo no puedo ver la inocencia y la santidad en él. Al percibir falsamente a tu hermano, lo convertiste en un extraño y por lo tanto no puedes conocerlo. Y al haberlo convertido en un extraño, le tienes miedo. Percíbelo correctamente para que lo puedas conocer. Cada vez que tenemos miedo de alguien es porque lo hemos hecho un extraño. No nos hemos unido en paz con el Cristo en él.
Si, por ejemplo, tengo un padre abusador, castigador, y yo le tengo miedo, si yo tengo miedo es porque le he desconocido. Es un extraño para mí. No estoy viendo la faz de Cristo. Esto nuevamente no se debe confundir con el permitirme ser maltratado en el nivel físico. No se me pide eso. Simplemente se me dice que en la mente no ataque, no juzgue, no condene. Y sentir una leve punzada de dolor, molestia, angustia o miedo es un ataque que estoy lanzando contra un extraño. No es literalmente extraño, pero yo he decidido verlo como un extraño. Siempre refuerzo la idea de que dolor y odio son lo mismo. Miedo y odio son lo mismo, porque muchas veces uno cae en la tentación de decir, no, si simplemente siento un poco de dolor o de angustia contra la persona o me da un poquitito de miedo, pero no le odio, ¿cómo yo le voy a odiar? Y Jesús nos dice, hermano, le estás odiando. Los temerosos pueden ser crueles. Si tú le tienes miedo, estás siendo cruel con tu hermano, no literalmente, sino que tienes pensamientos ilusorios de crueldad, de castigo, de condenación, de venganza, de ataque. En tu mente habrá un pensamiento que incluso si no se verbaliza, el contenido del pensamiento es muérete. Quiero que desaparezcas de mi vida porque tú eres el responsable de mi miedo. Vete muy lejos, desaparécete. Ese es el contenido. Si yo tengo un poquitito de miedo, de ansiedad o con alguien, si me siento un poquitito perturbado, si me siento un poquitito dolido, angustiado con alguien, mi mente le quiere asesinar. Estoy en el ego y mi ego quiere asesinar a mi hermano. Y no se le puede asesinar literalmente, incluso si lo asesino físicamente, no se le puede matar al Hijo de Dios. No puedo asesinar a mis hermanos de forma literal. Solo en un sueño, por supuesto, y pasamos haciéndolo cuando caminamos por la calle, asesinamos a nuestros hermanos, bichitos pequeñitos, etcétera. La cosa es que cualquier cosa aquí es un asesinato físico, pero en la mente tenemos la ilusión de querer asesinar a nuestros hermanos, aunque escondamos esa ilusión, la mantenemos. Jesús nos dice, deja de esconder tu ilusión de odio tras una angustia y un miedo. Debajo de ese miedo y angustia hay odio y hay asesinato. Y cuando lo puedas ver de frente sin tomártelo como algo peligroso, serio o pecaminoso, entonces lo podrás soltar. Entonces, lo que nos está intentando explicar Jesús aquí es que mientras yo juzgue a mi hermano, no importa si mi juicio de ataque es mucho odio, rabia desenfrenada o es una leve angustia, molestia y miedo, es lo mismo, es un pensamiento de ataque. Y mientras le esté juzgando o atacando a mi hermano, no podré conocerlo, será un extraño para mí. Incluso si yo digo que le conozco muy bien, el que le conozco desde el pelo hasta la punta de los pies, como diría Ricardo Arjona, si no estoy en paz con mi hermano es porque no le conozco. Al percibir falsamente a tu hermano, lo conviertes en un extraño y por lo tanto no puedes conocerlo. Y al haberlo convertido en un extraño, le tienes miedo. Percíbelo correctamente para que lo puedas conocer. En la creación de Dios no hay extraños. Para poder crear como Él creó, tan solo puedes crear lo que conoces y lo que por ende aceptas como tuyo. Cuando hablamos de crear, solo es en el cielo, en el ámbito del conocimiento, en el reino, más allá de la percepción, incluso más allá de la percepción correcta. Sin embargo, como nos dice Jesús en párrafos anteriores, una percepción correcta es necesaria antes de que Dios pueda conocer, comunicarse directamente con sus altares. Es decir, antes de llegar al conocimiento, a la comunicación directa, que es lo mismo, tenemos que corregir la mente. Tengo que practicar el perdón o el milagro con mis hermanos para llegar finalmente a despertar y no solo conocer a todos, sino conocer al único Hijo de Dios. Y de hecho, ni siquiera conocer al único Hijo de Dios, conocer a Dios, porque en Él ya está contenido su Hijo y la extensión de su Hijo. Repito estas últimas líneas. Dios conoce a sus hijos en absoluta certeza. Perdón, las anteriores dice, percíbelo correctamente para que lo puedas conocer. En la en la creación de Dios no hay extraños. Y ya expliqué que no es que en el cielo todos se conozcan entre todos y se lleven bien y se saluden. No hay muchos, hay un solo amor. Para poder crear como Él creó, para poder extender el amor como Él se extendió a sí mismo, tan solo puedes crear lo que conoces.
Es decir, tienes que reconocer que eres uno con tus hermanos y así poder extender ese amor y lo que por ende aceptas como tuyo, es decir, el amor de Dios. Dios conoce a sus hijos con absoluta certeza. Es decir, Dios no se quedó dormido, fue su hijo el que se quedó dormido. Los creó conociéndolos, los, los reconoce perfectamente. Cuando ellos no se reconocen entre sí, no lo reconocen a Él. Por eso es que se nos dice muchas veces de que primero conoceremos al Cristo y luego al Padre, luego a Dios. ¿Por qué? Porque primero debemos perdonar al prójimo, es decir, deshacer nuestras proyecciones con nuestros hermanos, unirnos en paz y así unificaremos al Cristo en nuestra conciencia, en la mente y finalmente despertaremos en el cielo donde soy el Cristo, el único Cristo, todos lo somos por supuesto, y soy uno con Dios, mi Padre, mi fuente, el amor celestial, el infinito amor y la infinita paz del cielo. Jesús nos dice, no solo estás en el cielo, tú eres el cielo. Pero para reconocer que tú eres el cielo y tú eres el amor de Dios, primero tienes que corregir tu mente a través del perdón o del milagro, que es lo mismo. Deshacer tus proyecciones, deshacer tus juicios de ataque. De hecho, todo se resume en deja de condenar a tus hermanos y así te dejarás de condenar a ti, reconocerás que nadie era condenable porque nadie era culpable y nadie cometió pecado. Y entonces deshaces la brecha que te separa de tus hermanos, que era una brecha ilusoria, porque el hijo nunca se fragmentó realmente, y entonces deshaces la supuesta brecha que te separó de Dios. En realidad nunca te separó. Y el hijo pródigo vuelve donde su padre y su padre lo acoge con un festín. Para llegar a eso, tenemos que practicar el perdón lo mejor que podamos, minuto a minuto, día tras día. Simplemente práctica. Bien, aquí culminamos esta sección. Si alguien necesita hacer alguna pregunta, algún comentario, puede hacer. Gracias, Ítaro. Qué linda clase, hermosa. Qué lindo regalo en este día tan especial. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Mira, yo quería hacer una pequeña reflexión respecto a lo que estamos hablando de que este mundo no existe. De verdad que este mundo tiene solo un propósito. Por lo menos eso lo he ido experimentando en cada instante. Y es usarlo como aula para practicar el perdón. Personalmente, yo personalmente digo que no me había dado cuenta del poder que tiene la mente y que mi mundo está conformado por imágenes en mi mente. Entonces ahí yo digo, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para vivir en este mundo que no existe? ¿Cómo? Y bueno, de ahí nace esa idea de cuál es mi deseo. Yo cierro los ojos, inmediatamente me viene a la mente que el único deseo que quiero aquí es la paz mental. Y y cuando no tengo paz, pues perdono. Y así me lo paso. Así que ha sido muy linda esta clase. Creo que cada día voy entendiendo un poquito más este curso, esta enseñanza. Gracias. Gracias a ti y a todos. Gracias, gracias, gracias. Happy birthday, Gracias, Analita, Adelita, lindo. querida. Ujú. Gracias, Jane, Buenas también. noches, Muchas buenas bendiciones. tardes. Muchas gracias por estar aquí y por enseñarnos tanto. Gracias también a todos. Muchas gracias. Vamos felices, felices de poder Sí, cantar. ¡Bravo! happy birthday, Isaro. Happy birthday to you. Él nos regaló hoy día una clase Sí. maravillosa. Nosotros te regalamos todo el amor del mundo. Mi Gracias, gracias. hermanito, la amamos mucho, muy agradecida. Gracias también, pues muy agradecido de todos aquellos que deciden aquí continuar con su estudio también. Así que muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Bien, Buenas nos noches. encontramos más tardecito a los que puedan conectarse y que tengan bendecida tarde igualmente. Buenas tardes.